La pandemia del coronavirus llegó para sumar nuevas patologías. A menudo se conocen nuevas secuelas que pueden quedar en aquellas personas que contrajeron las variantes del virus. Si bien hay muchas hipótesis y estudios llevándose a cabo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que 1 de cada 10 personas que superaron el COVID-19 siguen presentando síntomas semanas y hasta meses después de haber sido diagnosticados. Se estima que al menos el 10% de las personas que han tenido el virus tendrán síntomas persistentes que no desaparecerán por meses. Entre las secuelas post-COVID que afectan la vida diaria de quienes lo padecieron están los dolores de cabeza y migrañas, potenciando problemas de descanso y falta de memoria, cansancio y fatiga, generando dificultades en el día a día, dolores musculares y articulares. Los dolores en los hombros y espaldas son los más comunes, aunque pueden impactar a cualquier articulación del cuerpo. Secuelas cardíacas. Según estudios, un porcentaje pequeño sufre palpitaciones y taquicardia recurrentemente. La pérdida de olfato y las secuelas respiratorias son otras afecciones que requieren evaluación clínica para prevenir enfermedades crónicas. Doctor Aldía, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Le damos la bienvenida al fisioterapeuta Diego Villarroel, también a Luis que nos acompaña acá porque vamos a poner, mejor les invito ya que nos pongamos de pie de una vez y comencemos con estos tratamientos post-COVID porque son tan necesarios. ¿Todos los que les da COVID tienen que hacerse estos tratamientos o solo los que, digamos, tuvieron empeoraron con el COVID? Justamente de eso es lo que venimos a hablar ahora. Dentro de mi experiencia, mucha gente cree que netamente el paciente que ha sufrido, que no ha tenido que ser hospitalizado, es el paciente que no requiere nada más, simplemente me siento bien y ya, punto. Y nos hemos dado cuenta que no, que esto se genera en pacientes que ya han sido realmente han mejorado mucho su cuadro clínico y ya han sido dados del alta y van a su casa. Es ahí donde deben generar este tipo de ejercicio. Y también en los tipos de pacientes que no han sido hospitalizados y han tenido un aislamiento en casa. Muy bien. Por eso que vamos a comenzar con... Perfecto, Diego. Nosotros habíamos hablado en la nota de todo lo que puede causar el COVID, pero precisamente el día de hoy vamos a hablar de una terapia respiratoria. Por favor, vamos a empezar. ¿Cuáles son los ejercicios que nosotros deberíamos realizar para poder ayudar a nuestros pulmones? Diga, por favor. Bueno, tenemos que aclarar que no necesariamente se ha generado una disfunción respiratoria, sino también una disfunción física en los pacientes, como te decía. Es por eso que nosotros lo estamos manejando en diferentes fases. Por ejemplo, la fase 1. El paciente no se debe realizar ejercicios en la fase aguda, porque justamente el paciente tiene una saturación de oxígeno. No, genera una saturación de oxígeno muy baja. Entonces, para que te ponga el ejemplo de un paciente, Luis, te presento, por favor, te recuéstate, Luis. Recuéstate boca arriba, por favor. Él fue entubado y estuvo entubado en posición prono. Él que generó, por ejemplo, él a los 5 días de haber sido ya desentubado y todo. ¿Qué es lo que pasó? Que le hicieron movimientos y él se desmayó. Es por eso que en la fase aguda no se debe realizar. De ahí en la primera fase del tratamiento, por ejemplo, hablamos de un paciente, la cabecita, por favor. Hablamos de un paciente. Primero la posición debe ser rodillas semiflexionadas y un tronco de semiflexión. Aquí en este caso, si tienes un almohadón algo sería bueno, ¿no? No, aquí no tenemos, pero en todo caso... Esta sería la posición adecuada que el paciente debe estar recostado, ¿sí? Tronco de semiflexión y rodillas semiflexión. Hay que entender que en la primera fase del tratamiento tienes que entender que si al paciente le pones ejercicios muy fuertes se va a ahogar o se va a desmayar. Es por eso que comenzamos con ejercicios. En la primera fase, ejercicios activos asistidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, por favor, retírate la mascarilla. Entonces le pedimos al paciente, gracias. Le pedimos al paciente, por ejemplo, que meta aire por la... Flexiona las rodillas. Meta aire por la nariz y suelte con la boca abierta. Por supuesto, nosotros necesitamos siempre hacer una evaluación del paciente, ir viendo cómo él responde a los ejercicios. Por eso es súper importante, no solamente que la gente coja y haga lo que nosotros estamos viendo en este momento en pantalla, sino que ir donde un especialista, por supuesto, para que vea qué es lo que tú tienes que hacer y cuáles son tus necesidades. Este es un aparato que es un saturador de oxígeno que lo pueden conseguir en el mercado todo el mundo. Y con esto tú comienzas a ver la saturación de oxígeno del paciente, que es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Entonces, pues por ende, que comenzamos a trabajar con ejercicios leves, comenzamos, yo qué sé, el paciente, como te decía, si le hago hacer movimientos de él, se desmaya. Entonces yo le ayudo, sube el brazo, entonces él doy la indicación y realizo el movimiento.
suba el Esto brazo. es para una persona que estuvo en UCI, ¿verdad? En la primera fase, te hablo de la primera fase de recuperación. En la segunda fase ya podemos generar ejercicios, por eso traje estas pelotitas que son ejercicios básicos. Si el paciente ya ha dado una mejor respuesta al tratamiento, vuelvo y repito, entonces nosotros ya con el aparato que medimos la saturación de oxígeno, ya podemos ver que él tiene mayor oxigenación. Una saturación adecuada es del 25 a 100% en pacientes sanos. Menos del 95, ya hablamos de una desaturación, y menos del 90 ya tenemos una disfunción. Estas fases más o menos, todo dependerá mucho del paciente, por supuesto, pero más o menos ¿cuánto tardan para poder avanzar a una segunda fase? Más o menos en este tiempo, por ejemplo, con el paciente hemos casi manejado 4 semanas para poder llegar a destetarle incluso del oxígeno, ¿no? Porque hablamos de que muchas veces el paciente sale con oxígeno. Así es. Entonces tú tienes que ir trabajando de a poco para que poderle destetar. Entonces hablamos de una segunda fase donde el paciente ya puede realizar ejercicios de contracción muscular, por ejemplo. Te hablo de piernas. Entonces ahí, aplaste la pelota y suelte, igual, lo mismo. Aplaste la pelota y suelte. Generamos contracción muscular sin movilidad articular. ¿Por qué es importante trabajar en el músculo? Cuando nosotros estamos, o cuando una persona estuvo en UCI, ¿pierde mucha musculatura? Eso te digo, se generó una disfunción muscular, física y respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente ha estado mucho tiempo inmovilizado, ¿me entiendes? Incluso en posiciones pronto. En el paciente, incluso el paciente Luis, se generó una neuropraxia, que fue una disminución de la conducción nerviosa a nivel de la mano por la posición prono, estuvo entubado en posición prono, y él generó justamente pérdida de sensibilidad y pérdida de movimiento en la mano. Entonces se han generado muchas secuelas, ¿me entiendes? Y tenemos que entender que no necesariamente, como te dije, es el paciente entubado o el paciente que está hospitalizado el que necesita la terapia post-COVID. Ojo, que es una terapia muy diferente al tratamiento de COVID, es la secuela que te deja el COVID. Y en una tercera fase tú ya puedes generar movimientos, como por ejemplo la caja torácica tiene movimientos de expansión y retracción, ¿sí? Y los músculos respiratorios apoyan en esos movimientos. Entonces, generas y le pides al paciente, porque por supuesto ya en una fase mucho más avanzada ya puedes trabajar con un paciente sentado. Levántate un ratito, por favor. Donde podemos estimular ya la musculatura diafragmática abdominal, que es importante. ¿Para qué? Para que el paciente pueda toser y poder sacar las secreciones, ¿me entiendes? Necesitas tener fuerza muscular. Toma asiento, por favor. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Ahí. Él va a elevar los brazos y de ahí vas a meter aire por la nariz y soltar por la boca. Entonces vamos, meta aire por la nariz, meta, infla el estómago, infla. Ahí estamos estimulando la musculatura diafragmática abdominal y suelte por la boca. Una respiración correcta debe ser profunda y prolongada. Entonces, después ya puedes trabajar ejercicios contra resistencia. ¿De qué hablamos? De que ya puedes poner ligas, como estas ligas Teravant, que tienen un peso donde tú ya puedes amarrarle al paciente para que genere igual ejercicio, ¿sí? Y también podemos trabajar ya después de ejercicio aeróbico, como es bicicleta, elíptica y todo ese tipo de cosas. Pero vuelvo y repito, en fases, progresivamente. ¿no? En fases, todo tiene que ser progresivo. Si tú le pones al paciente inmediatamente a querer trotar o algo, puedes desmayarse, puede producir. Aparte de eso, tienes que entender que el tema de la disfunción respiratoria no necesariamente tiene que ver a veces con el problema respiratorio. Hablábamos de estrés. El paciente que tiene mucho estrés, ¿qué es lo que pasa? Comienza más bien a hiperventilar. Ese es otro tipo de mala respiración, donde tú tienes que reeducar ese tipo de respiración. Y las secuelas que ha dejado también son dolores de cuello, cervicobraquialgias, en fin, tantas cosas que el COVID nos ha dejado. Perfecto, ¿Alguna pregunta? Pues muchísimo la presencia del fisioterapeuta Diego Villarroel, también acá nuestro modelo que se va a acompañarnos el día de hoy, con este tema que es muy importante. No siempre hay que tomar en cuenta que hay que hacer un tratamiento después de que sufrimos del COVID, así sea muy leve, siempre ir de la mano de un especialista. Qué mejor manera que volver a recuperarnos y estar sanos al 100%. Así es, estas recomendaciones son muy importantes, como mencionaba Diego, pues no solamente es cuestión de empezar a hacer los ejercicios que nosotros vimos, no, es asistir donde un especialista, y este especialista tiene que irte guiando, por supuesto, dependiendo de tu caso. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy.